Para muchas personas, la llegada de la primavera significa el arribo de la sintomatología de la alergia y malestares asociados. La razón de ello es el aumento de la concentración de polen en el ambiente producido por árboles, flores, hierbas y malezas, las que causan reacciones en algunas personas. El biólogo Christian Atala explicó que el aumento de estas partículas en suspensión se debe a la etapa de polinización, el proceso a través del cual el polen es transferido desde el estambre, órgano floral masculino, hasta el estigma, órgano floral femenino. De esta forma se produce la germinación y fecundación del óvulo en las flores. Les quiero contar hoy día un poquito sobre las alergias al polen y cómo en esta temporada de primavera podemos empezar a ver que aumentan los casos de alergia, ¿ya? ¿Y por qué puede ser? En general las alergias se pueden tener a básicamente casi cualquier cosa, ¿ya? Ácaros, polvo. En general el polvo son los ácaros que están en el polvo, pero a cualquier cosa que tenga proteína y que el sistema inmune pueda reconocer como algo ajeno y provocar una reacción, ¿ya? Entonces ahí se producen las alergias. Generalmente obstruye las vías respiratorias, provoca esta sensación, ¿no es cierto?, de malestar, que aparecen, ¿no es cierto?, moncos, etc. Y se aprieta la garganta. Y dependiendo de la intensidad, hay gente que tiene una respuesta muy fuerte, otras menos fuerte, ¿ya? Las alergias han aumentado durante los últimos años según los informes entregados por la autoridad sanitaria. De la mano van las consultas con especialistas, ya que los cuadros presentados por los pacientes son cada vez más agudos. Lo más complejo de este escenario es que las especies que genera la mayoría de los cuadros alérgicos fueron incorporados a las ciudades solo por una cuestión estética. Porque en esta época, bueno, hay especies de plantas que se polinizan con insectos, ¿ya? Y los insectos mueven el polen de una flor a otra y así se logran reproducir, ¿ya?, de forma sexual. En cambio, otras especies son polinizadas por el viento, no por insectos, por el viento. El viento es el vector que mueve el polen de un lugar a otro y las especies que se polinizan por el viento producen mucho más polen que las que se polinizan por insectos porque el viento los mueve de forma azarosa. Entonces, no saben cuánto de lo que producen va a llegar hasta una flor de otra planta, entonces producen grandes cantidades que se dispersan en el viento. Entonces en la época de primavera vamos a tener en suspensión en el aire partículas de polen de distintas especies que son lo que puede provocar alergia en algunas personas. En este momento, una de las recomendaciones que se ha hecho sentir es volver a usar la mascarilla, entendiendo claro que si bien no alivia las molestias alérgicas, disminuye considerablemente su efecto en nuestro organismo. Por eso las especies más típicas que producen polen por que dan alergia son el plátano oriental, ¿cierto?, los pastos, ¿ya?, pero también hay otras especies que dispersan polen por el viento, como por ejemplo los álamos, ¿ya? Una de las cosas que vale destacar es que muchas de estas especies que son dispersadas por el viento, que están en contextos de las ciudades, en ambientes urbanos, son especies introducidas, es decir, son especies que se plantaron con fines ornamentales, pero que son originarias o de Europa, o de Norteamérica, o de Asia, ¿ya? No son especies nativas de Chile. Casi todas las especies nativas, no todas, pero una gran mayoría de especies nativas de Chile son polinizadas por insectos, ¿ya? Entonces, o animales en general. Entonces hay que destacar que estas especies como el plátano oriental las pusimos en un contexto donde Europa era nuestro referente como estético cultural y tratamos de recrear los campos elíseos, etcétera, poniendo plátanos orientales en muchas avenidas, en muchas ciudades capitales de Chile. Y por eso tenemos tanto plátano oriental. Y este plátano oriental, aparte de botar la hoja en otoño, produce grandes cantidades de polen y que puede provocar estas alergias, ¿ya? Una mirada largoplacista sería poder estudiar los planes de forestación urbana y las especies propuestas, evitando así aumentar las alergias.